Hola mis amigos y bienvenidos a El Poder de la Enseñanza. Soy Omar. Como siempre, les agradecemos o les agradezco. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer estar con ustedes a través de las escrituras, como siempre lo he dicho en cada semana. Eh, Disfrutar de las clases es un placer. Disfrutar de las escrituras es un placer para mí y espero que también lo sea para ustedes porque la idea es poder edificarnos todos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. Entramos a la primera semana ya del mes último del duodécimo o del decimosegundo mes del año, como es el mes de diciembre. Estamos en la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre. Ya nos queda pocas clases, obviamente, terminando el Antiguo Testamento. Si ustedes o si usted o su familia o sus amigos han empezado la clase desde el comienzo de enero del año, déjeme decirle que es un gran logro. Usted por lo menos ha seguido y está terminando. Un gran logro de poder leer un libro o seguir un libro o aprender de un libro que para muchos es complicado, como es el Antiguo Testamento. Creo que ya se puede poner una estrellita, como hacen con los niños, ponerse una estrellita de que ya está a punto de terminar este canon de la iglesia o este canon de las escrituras, como es el Antiguo Testamento. El día de hoy veremos lo que es a Nahum, Habacuc y Sofonías. Tres libros, tres pequeños libros. No son muy grandes. La semana pasada también vimos libros no tan grandes. Lo que ahora nos queda son libros pequeños. Obviamente, por eso ponen a tres libros, porque son pocos capítulos los que se tratará el día de hoy, pero siempre hay algo que aprender y veremos el día de hoy qué es lo que aprenderemos. Esto, obviamente, con el afán de poder terminar bien lo que es el Antiguo Testamento, prepararnos ya en muchas casas lo que se viene para Navidad, el espíritu navideño, la gente ya está pensando en ello. Y veremos, porque el próximo año se viene el Nuevo Testamento, obviamente que trata mucho más de lo que es la vida de Jesucristo. Y así que a seguir adelante y terminemos primero este libro para conocer más escrituras y empecemos la clase del día de hoy del manual Ven Sígueme con estos tres libros y obviamente empezando el mes de diciembre. Para ello vamos a seguir viendo lo que ha puesto el manual en el título, y el título que lo ha puesto es Sus caminos son eternos. El capítulo de hoy el capítulo de hoy, según el manual, lleva como título Sus caminos son eternos. Eso está basado en lo que es Habacuc, capítulo 3 versículo 6 y dice, se levantó, eso dice el versículo, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las naciones. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se inclinaron. Sus caminos son eternos. Fin del versículo. El capítulo 3, el cual he leído de Habacuc, es la oración del profeta Habacuc. Es una oración y en base a esa oración se ha cogido lo que es el versículo 6, la cual menciona que sus caminos son eternos. Qué bonito título, porque sabemos que los caminos de Dios, los caminos de Jehová, los caminos de Jesucristo son eternos, no son por un tiempo, sino por siempre o para siempre. El día de hoy veremos estos tres libros, como lo mencioné, tres profetas, tal como lo hemos mencionado en otras clases, hoy también lo mencionamos. Estos libros son lo que ya ha pasado, es decir, es un retroceso en el tiempo cronológico. Todo ahora es en retro, porque ya nosotros habíamos avanzado bastante, pero estos libros obviamente refuerzan ese conocimiento que ya hemos tenido, por lo tanto son un retroceso en el tiempo cronológico. Veremos antes de que Israel y Judá sean conquistados, y nosotros ya lo hemos visto eso, pero otra vez se repite, es como un refuerzo yo lo veo de esa manera, como un refuerzo, así que
Se ha repetido muchísimas veces y yo creo que ya estamos en la capacidad de poder entender lo que ha pasado al pueblo de Israel. Ya sabemos todo lo que ha pasado por tantas repeticiones. Quizás las fechas nos confunden un poquito, pero entendemos todo el proceso que ha pasado Israel. El objetivo de estos libros pequeños es saber que el Señor no llamó a un profeta, sino a muchos profetas para que exhorte a Israel que se arrepienta. Esos son los caminos de Dios, no dejar solos a sus pueblos. Llamó a profetas de todo tipo, llamó a profetas de toda condición social. La idea era que el pueblo pueda recibir el mensaje y que vuelva a los caminos de Dios, como siempre lo ha sido. Una vez más, vemos que esa es la forma de actuar de Dios, por lo que esto testifica del libro de Mormón, así como lo escucha, del libro de Mormón. ¿Cómo así? ¿No se estará equivocando del Antiguo Testamento? No, del libro de Mormón. ¿Cómo así? A ver, el saber que Dios, porque lo hemos leído, lo estamos leyendo, llamó a varios profetas en el Antiguo Testamento, hace saber de qué ley, que es un profeta o que fue un profeta, fue llamado para realizar una gran obra. Esos son los propósitos de Dios, que la gente lo conozca. Esos son los propósitos. Leí recibe el llamado y emprende una gran obra como es salir de Jerusalén, salir de Israel y emprender un gran viaje. Por la historia que estamos viendo, sabemos que en ese tiempo había muchísima convulsión, mucha tensión en el pueblo y el Señor pues llamaba a sus profetas. En ese contexto, y así lo dice el libro de Mormón, así fue llamado ley. Esto hace que el libro de Mormón tenga coherencia, se entienda por qué fue llamado ley. A veces es esa pregunta, cuando uno empieza a leer el libro de Mormón, si no hemos leído el Antiguo Testamento, entonces se viene la pregunta, ¿y por qué lo llamaron a ley? ¿Por qué a él? Pues ahora hay una razón cuando uno lee el Antiguo Testamento. Cuando uno lee el Antiguo Testamento ayuda a testificar que hay una razón de por qué se llamó a ley, ¿correcto? Eso se entienda, esto hace que el libro de Mormón pues tenga coherencia, se entienda por qué fue llamado ley, se entienda que el pueblo de Israel iba a ser destruido por su iniquidad. Estos libros del Antiguo Testamento, que son pequeños, que son para eso, para testificar que Dios existe y que siempre está dispuesto a salvar a su pueblo si se arrepiente. Pero también son para testificar que el Señor siempre usa a sus siervos, los profetas, para realizar grandes obras. Entonces, esto nos ayuda a saber de que el libro de Mormón es verdadero, que hay una coherencia en el inicio de qué? En el inicio de cómo se origina el libro de Mormón. Hay una coherencia. Si uno lee bien el Antiguo Testamento se puede entender y puede decir, claro, pues, en ese tiempo había problemas, por eso se llama a un profeta y sale. Entonces, aquí vemos que, para terminar con respecto al libro Mormón, aquí vemos de que si a veces se cree o se piensa que José Smith pudo inventar esta historia del libro Mormón, es más complicado de creerlo. Es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque sabemos de que José Smith pues era, y no se le está insultando, pero era un ignorante, no tenía conocimiento, no había estudiado. Su esposa sí, Emma Smith, por lo que José Smith no sabía mucho, no había leído mucho. Según, creo que ya lo he mencionado, según lo que se ha encontrado, lo que se sabe, que José Smith con las justas había leía algo, párrafos de la Biblia, porque no era su costumbre poder leerlo, aparte que parece que no tenían Biblia en casa, ¿no? La Biblia que ellos tienen o que él leyó era prestada.
Entonces, eso indica que José Smith, cuando una persona pues desconoce, estamos hablando de los años 1800, desconoce las escrituras, ¿cómo vas a inventar esta historia? Es muy difícil, ¿cómo lo vas a concatenar? Quiere decir, en una cadena vas a poner otra cadena para que juntas se unen. Es difícil, muy difícil. Eso es mucho más imposible de creer que José Smith pues tradujo el libro Mormón, ¿correcto? Entonces, cuando uno lee el Antiguo Testamento, que es el objetivo ganar un testimonio del Antiguo Testamento, que lo estamos haciendo, pero nos ayuda a testificar ¿de qué? Del libro de Mormón. ¿Por qué? Porque ambas escrituras testifican de Cristo, es todo uno. Entonces hay coherencia. Ahora, sabemos que el libro Mormón es verdadero. ¿Por qué? Porque hay coherencia y porque fue traducido. No fue escrito o inventado, como se cree, por el profeta José Smith. No dentro de su inteligencia, pues, ¿cómo lo va a hacer? Es complicadísimo, hubiera sido complicado. Eso hubiera sido para alguien, un erudito en las escrituras, hacer lo que ingrese por ahí, por esta parte, justo cuando había la convulsión en Israel, para que introducir la historia o inventar una historia del libro de Mormón. Eso es imposible. Entonces José Smith, aquí nos damos cuenta que no inventó la historia, sino pues obviamente solamente se dedicó a lo que es la traducción de las planchas. Obviamente porque es una historia verdadera. Entonces, vemos cómo testifica la Biblia. Nosotros en todo momento tenemos que, y siempre se aconseja por los líderes de la iglesia, que siempre cuando veamos escrituras nos ayuden a encontrar concatenaciones para poder aumentar el testimonio de las demás escrituras. Saber de qué, por ejemplo, cuando yo leo el Antiguo Testamento, me ayuda a saber de que el libro de Mormón es verdadero. Eso ayuda en mi testimonio, en mi fe, en mi fuerza de las escrituras, en mi amor hacia las escrituras y saber que estoy en la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque tienen pues el libro de Mormón. Sigamos para ver lo que vamos a ver en la clase el día de hoy. El libro de Nahum, así como suena, Nahum, empieza con la profecía contra Nínive. La semana pasada vimos a Nínive, como que ahora es una pregunta interesante, ¿verdad? Que nos podemos hacer como que otra vez una profecía contra Nínive. Esa sería la pregunta. Si Jonás les predicó el evangelio y se arrepintieron, ¿verdad? Eso es lo que vimos la semana pasada en el libro de Jonás. Así es. Se les predicó el evangelio y se arrepintieron. Se arrepintieron, pero veamos. La capital del imperio asirio era Nínive, como lo mencioné, la ciudad que escuchó la predicación de Jonás 100 años antes y que se arrepintió. Esto es 100 años después. Ya había pasado Jonás, ya no estaba vivo. Jonás hace 100 años les había predicado el Evangelio, les había dicho que se arrepientan a Nínive y lo habían hecho. Pero ya pasaron 100 años y hay problemas. Nahum se dirigirá a una ciudad que se ha deslizado de nuevo hacia el pecado y de nuevo está lista para el juicio. Habían pasado 100 años y el pueblo volvió al pecado. Ese es el capítulo 1, el juicio venidero contra Nínive. En el capítulo 2 vemos que Nínive será conquistada y destruida, algo que sucedió. En el capítulo 3 vemos que Nínive, la ciudad inicua, lo llama. En el versículo 1 dice del capítulo 3 de Nahum, dice, ay de la ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, de incesante pillaje. Wow. O sea, era un caos vivir en esa ciudad. Versículo 2 del capítulo 3 de Nahum dice, chasquido de látigo y estruendo de movimiento de ruedas, y caballo al galope y carro que salta. Obviamente, si lo leemos de esa manera, pues obviamente nos va a dar un poco de temor, nos va a vamos a saber de que Nínive está con las horas contadas. Ay de ti, ciudad sanguinaria,
¿verdad? Lo que le dice. En su visión profética, Nahum toma un tour de la ciudad de Nínive en una visión y observan que tan madura está para el juicio, él la ve como una ciudad ocupada, llena de chasquido de látigo. Es una ciudad que está ocupada con violencia, con decepción y con idolatría. En el versículo 4 dice, y esto a causa de la multitud de las fornicaciones. Fin del versículo. Yo ya era lo suficientemente malo que Nínive se complaciera en este pecado para sí misma, pero peor que ella condujera a otras naciones hacia la violencia, decepción e idolatría. Por esto, el juicio de Dios estaba en camino. Es preferible, siempre el Señor dice, es preferible que pues estas personas o esta persona deje de existir o vivir antes que lleve a otros por ese sendero. Es preferible que muera uno, pero que no lleve el pecado a los demás. Nínive está madura para el juicio debido a la manera en que Dios juzgó otras naciones. Nínive está madura. Nahum termina su profecía con una mirada de los justos y su triunfo sobre los injustos. Esto es algo que el pueblo de Dios debe recordar a menudo, porque a menudo va en contra de los presentes, de las presentes apariencias. Vamos a ver lo que dice Nahum en el capítulo 3, en el versículo 19. No hay curación para tu quebradura, tu herida es grave. Todos los que oigan noticias de ti batirán las palmas de las manos. Batirán la palma de las manos quiere decir aplaudirán, ¿verdad? Tu herida está grave, todos los que oigan noticias batirán las palmas de las manos acerca de ti, porque, hace la última pregunta en este versículo que vemos en la diapositiva, dice, ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Debido a que Nínive era bien conocida, era renombrada por su violencia y crueldad, no es de maravillarse que Nahum vea a las naciones aplaudir cuando la nación sea juzgada y destruida. Obviamente porque lo deseaban, lo anhelaban. Dice, batirán las palmas, todos estarán felices cuando sea destruida y termina con una pregunta Nínive. ¿Sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Ellos habían hecho mucho daño a las demás naciones. Eran muy crueles. Ese tiempo iba a llegar a su fin, según la profecía de Nahum. Según esa profecía, llegaría a su fin todo lo que él estaba hablando, profetizando. Entonces vemos de que habían hecho mucho daño a las demás naciones. Nínive eran muy crueles, ese tiempo iba a llegar a su fin según la profecía de Nahum. Es por eso que vamos a ver el final o prácticamente lo que se le dice a través del profeta Nahum, lo que se le dice a la ciudad de Nínive. Algo triste porque Jonás todo lo que pasa para que no puedan ser destruidos, se arrepienten, pero ahora no. Había llegado el momento en que ellos, por más que exista el profeta, no obedecían. Eh, Avanzando, lo que vamos a ver el libro de Habacuc, lo que conocemos de Habacuc es que él profetizó la llegada del ejército babilonio y la destrucción de Judá. Él profetizó algún tiempo antes de la invasión. Se sospecha que Habacuc, uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, vivió alrededor del año 600 más o menos antes de Cristo. Se desconoce su identidad, excepto que bien pudo haber sido uno de los muchos profetas profetizando al pueblo que se arrepintieran o a la gran ciudad de Jerusalén, pues iba a ser destruida. Eso era el mensaje de todos los profetas. Los libros apócrifos, algo que no tienen un autor, por eso se llaman apócrifos, sugieren que es contemporáneo de Daniel, lo cual es demasiado tarde dado el contenido de la profecía de Habacuc. La historia apócrifa es una linda fábula. Eso dicen los libros apócrifos. Hay una linda fábula creada
siglo después de la época de Daniel. La fábula dice que estaba el profeta Habacuc en Judea y había cocinado pues un guiso, una comida y pan molido en un cuenco, ¿no? Algo como un depósito, y se iba al campo para llevárselo a los segadores. Eso dice la fábula que se ha encontrado. En ese momento que le está llevando comida a los segadores, el ángel del Señor se le aparece a Habacuc y le dijo, lleva la cena que tienes a Babilonia. ¿A quién? A Daniel, que el cual está en el foso de los leones. Y Habacuc dijo, pues Señor, nunca he visto Babilonia y no conozco la guarida. Entonces el ángel del Señor lo tomó por la coronilla, por la cabeza, el cuello, lo levantó por los cabellos y con la velocidad del viento lo depositó en Babilonia, justo sobre el foso. Y Habacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la cena que Dios os ha enviado. Y Daniel dijo, te has acordado de mí, oh Dios, y no has abandonado a los que te aman. Entonces Daniel se levantó y comió, y el ángel de Dios inmediatamente volvió a poner a Habacuc en su lugar. Eso es una pequeña fábula o historia que no es verdadera, no está destinado a ser verdadera porque son encontrados en los libros apócrifos, no se sabe quién lo escribió, puede ser cierto como que no. Esta es una fábula, no quiere decir que es verdad, pero lo cuento para mencionar que si fuese cierto, Habacuc es de esa época, si fuese cierto. Vamos a ver lo que dice en Habacuc capítulo 1, versículo 2. Curiosa, ¿verdad? La fábula. Bueno, es una fábula porque no hay pues un autor que acredite verdaderamente esto. En Habacuc capítulo 1, versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? El capítulo comienza con la oración de Habacuc, quien está afligido por la violencia, la iniquidad, la contienda que ve en Jerusalén y pregunta, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Los justos se esfuerzan por comprender cómo Dios puede retener el juicio, cómo puede permitir que la iniquidad gobierne mientras Él lo ve. Esa es la pregunta que se hace. Esta es la oración de muchos el día de hoy. Mucha gente ora por lo mismo. Mucha gente hace la oración con pregunta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar? ¿Hasta cuándo habrá tanta injusticia? ¿Hasta cuándo habrá violencia? ¿Por qué sucede tanta injusticia? ¿Por qué pasa esto? El profeta Habacuc ve lo mismo y también se pregunta por lo que vemos que la maldad siempre ha existido. La injusticia siempre ha existido y tenemos que aprender a confiar en Dios. La destrucción babilónica de Jerusalén en el año 587 a.C. ocurre la destrucción de Babilonia, donde estaba el pueblo de Israel, debería ser muy familiar para todo estudiante del Antiguo Testamento. No olvidemos que el profeta Jeremías, cuando estaba en la prisión, proclamó en voz alta que deben ser destruidos y predijo que si alguno se quedaba en la ciudad, ciertamente perecería de una de estas maneras, o sería consumido por el hambre o muerto por la espada del enemigo, pero que si volaba hacia el enemigo, o sea, es decir, se iba hacia el enemigo, escaparía de la muerte. Eso lo dijo Jeremías, que al pueblo le iba a ir mejor con el enemigo. Entonces, vemos que la destrucción babilónica de Jerusalén en el año 587 debería ser muy familiar. Nosotros sabemos que Jerusalén, el reino de Judá, es destruido por Babilonia en el año más o menos 587 a.C. Eh, y obviamente unos años antes, pues había salido ley, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahora en Habacuc, capítulo 1, versículo 5, dice, haré una obra en vuestros días, la cual no creeréis. Los versículos del 2 al 4 representan la súplica de Habacuc, los versículos del 5 al 11 nos dan la respuesta del Señor. La respuesta en el lenguaje moderno es, oh, soy consciente de lo que está pasando y no vas a creer lo que voy a hacer al respecto. Si comparamos las escrituras con nuestros días, podemos escuchar al Señor diciéndonos,
Haré en vuestros días una obra que no creeréis, incluso una obra maravillosa y un prodigio conocidísimo eso. El presidente Nelson, el presidente de la iglesia, el presidente o el profeta de la iglesia de la actualidad, que es el presidente Russell M. Nelson, dijo lo siguiente, voy a leer lo que está en la diapositiva. Nuestro Salvador y Redentor Jesucristo llevará a cabo algunas de sus obras más maravillosas entre ahora y cuando vuelva de nuevo. Veremos indicios milagrosos de que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo presiden esta iglesia en majestad y gloria. Pero en los últimos días futuros no será posible sobrevivir espiritualmente sin la influencia guiadora, orientadora, consoladora y constante del Espíritu Santo. Mis amados hermanos y hermanas, les suplico que aumente su capacidad espiritual para recibir revelación. ¿Quién dijo eso? El presidente Nelson, profeta de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso lo dijo en la conferencia de abril del año 2018. Sesión del domingo por la mañana, ahí lo pueden encontrar. Me quedo con las palabras finales que dice, aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. En Habacuc capítulo 1, el versículo 11 dice, entonces su mente cambiará, imputando este poder, su poder, a su Dios. El pueblo judío sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Se le había advertido hasta el cansancio. Nadie podría decir que no se le dijo. Creo que en las clases hemos visto, como siempre, cómo el Señor exhorta a través de los profetas. Siempre ha llamado profetas con el único fin de poder enseñar al pueblo, de exhortarlo, de ayudarlo, de decirles que vuelvan al camino. Nabucodonosor fue un instrumento en las manos del Señor para castigar a los judíos por rechazar a Jehová. Fue Dios quien le dio poder para ganar sus batallas y desde el principio Nabucodonosor entendió la fuente de su poder. Más tarde cambió de opinión y cometió el gran error porque comenzó a atribuir su éxito a su propia habilidad y al poder de los dioses babilónicos. En Daniel, un libro que ya hemos visto, en el capítulo 4, del versículo 29 al 31, dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Él mismo se hace esa pregunta. ¿Y qué sucede? En el versículo 31 dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fin del versículo. Es terrible lo que le pasa a Nabucodonosor. En el capítulo 2 vemos lo siguiente en el versículo 4, vamos a leerlo, lo que está en la diapositiva, dice, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. El Señor les recuerda a los justos que vivan por fe en Dios y no en el poder del hombre. A pesar de lo que uno ve, de lo que está pasando, tenemos que confiar más en Dios que confiar en el hombre. El elder Dieter Uchtdorf, el alemán, en La Leona, el que era consejero de la primera presidencia, pero ahora es miembro del Coro de los Doce Apóstoles, dijo en La Leona de abril del año 2017, nos regala un mensaje titulado El justo por la fe vivirá. Él empieza contando la historia del rabino y el fabricante de jabón, una historia conocida, que dice, eso lo encontramos en La Leona, hay un viejo relato judío sobre un fabricante de jabón que no creía en Dios. Eso lo cuenta el elder Dieter Uchtdorf en La Leona. Un día, dice, mientras caminaba con un rabino, dijo, hay algo que no puedo entender. Hemos tenido la religión durante miles de años, pero por donde quiera que uno mira, hay maldad, hay corrupción, deshonestidad, injusticia, dolor, hambre y violencia. Este señor le dice al rabino, parece que la religión no ha mejorado el mundo en absoluto. Así que le pregunto, ¿de qué sirve?
¿De qué sirve la religión? El rabino no respondió durante un tiempo, sino que siguió caminando con el fabricante de jabón. Finalmente se acercaron a un parque donde los niños, cubiertos de polvo, de tierra, jugaban en la tierra. Hay algo que no entiendo, dijo el rabino esta vez. Mire esos niños. Hemos tenido jabón por miles de años. Y sin embargo, esos niños están sucios. ¿De qué sirve el jabón? El fabricante de jabón respondió, pero rabino, no es justo culpar al jabón por esos niños sucios. El jabón se tiene que usar antes de que pueda lograr su propósito. El rabino sonrió y dijo, exactamente. En otras palabras, el Evangelio también tiene que usarse antes de que pueda lograr su propósito. Bonita la historia que cuenta el elder Dieter Uchtdorf. Él dijo también, y esto lo que está en la diapositiva, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, él sigue su mensaje un poquito largo. Él dice, el apóstol Pablo, al citar a un profeta del Antiguo Testamento, sintetizó lo que significa ser un creyente cuando escribió, el justo por la fe vivirá. Tal vez con esa sencilla declaración comprendamos la diferencia que existe entre una religión que es frágil e ineficaz y una que tiene el poder de transformar vidas. Sin embargo, para entender lo que significa vivir por la fe, debemos entender lo que esta es, lo que es la fe. La fe es más que creer, es una completa confianza en Dios, acompañada de acción. Es más que desear, hablando de la fe. Es más que simplemente sentarnos, a sentir con la cabeza y decir que estamos de acuerdo. Cuando decimos el justo por la fe vivirá, estamos diciendo que nuestra fe nos guía y nos dirige. Actuamos de una manera que es compatible con nuestra fe, no por un sentido de obediencia irreflexible, sino por un amor seguro y sincero por nuestro Dios y por la valiosa sabiduría que Él ha revelado a sus hijos. La fe debe ir acompañada de acción, de lo contrario no tiene vida. Simplemente no es fe. No tiene el poder de cambiar a una sola persona y mucho menos al mundo. Vale la pena leer, poder leerlo más tranquilo y analizar más el mensaje. Les invito una vez más, el mensaje está es del presidente o del elder Dieter Uchtdorf en la Leona de abril del 2017. Ahí está este mensaje titulado El justo por la fe vivirá. Al seguir avanzando, vemos en Habacuc 2:14, donde dice, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. La tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Qué bonito. Internet, el Internet de ahora y el milenio se encargarán del cumplimiento de esta profecía. Solo entonces la tierra se llenará del conocimiento de Dios. Conocer su gloria sugiere pues familiaridad con el resplendor de su cuerpo glorificado y resucitado, como quien lo ha visto con sus propios ojos. Jesús oró. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. A través de este canal, a través del canal en el cual estamos las clases, también también hacemos partícipe de dar a conocer más la gloria de Jehová y de cumplir lo que dice este versículo. La tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Avanzando, vemos los versículos 18 y 19 de Habacuc, capítulo 2, donde habla de ídolos. ¿De qué sirven la imagen tallada? Hace la pregunta. Habacuc, un profeta que vivió alrededor de un siglo después de Isaías, continuó rogándole a Israel que dejara de lado sus ídolos falsos y adorara al único Dios verdadero. Versículo 18 dice, ¿de qué sirve la imagen tallada que talló el que la hizo? La imagen de fundición y maestra de mentiras para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra.
El versículo 19 dice, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y de plata, y no hay espíritu dentro de él. Fin del versículo. Podemos decir de la antigua adoración de ídolos, sí, pero eso fue entonces. Yo jamás voy a adorar ídolos. Eso podemos decir. Pero, ¿qué adoramos hoy? Si no vamos a tener otros dioses delante de Él, entonces con razón Dios debería ser lo que más valoremos. ¿Podemos decir que eso es cierto para cada uno de nosotros? En la actualidad, ¿podemos decir eso? El Señor le dijo a Hiram Smith, por medio del profeta José, le dijo en el Doctrina y Convenios, capítulo 11, versículo 7, le dice lo siguiente, no busquen riquezas sino sabiduría. Y aquí los misterios de Dios os serán revelados y entonces seréis enriquecidos. He aquí, el que tiene la vida eterna es rico. Fin del versículo. Si nuestro mayor deseo es el dinero, los deportes, la música, la fama, el entretenimiento, la alabanza o la popularidad, corremos el riesgo de que se conviertan en nuestras propias imágenes talladas, reemplazando o teniendo prioridad sobre Dios y su plan para nosotros. Es posible que nos encontremos sobre nuestras cabezas con las preocupaciones del mundo, careciendo de la caridad de pensamiento para dejar ir esas cosas que nos pesan y nos impiden estar espiritualmente seguros. El mundo atrapa mucho, envuelve los pagos que tenemos que realizar, nos hacen olvidar la perspectiva de poder vivir feliz. Nos llenamos de pagos y pagos, nos llenamos de deudas y más deudas que perdemos muchas veces el objetivo de poder vivir, que el poder conseguir más dinero se convierte en una idolatría. Quiero más dinero, para ello quiero más trabajo, ya no uno, sino dos o tres, eso indica menos tiempo, eso indica menos vida, menos tiempo para Dios. ¿Quieres analizarte más? Veamos. A ver, vamos a ver otro ejemplo. Veamos, ¿tienes llamamiento? Veamos tus logros hasta el momento. Veamos tu informe. ¿Eres maestro, consejero, presidente o cualquier llamamiento? ¿Cuánto tiempo tienes en el llamamiento? ¿Qué has hecho hasta el momento? No veamos tus actividades, porque muchas veces decimos, bueno, yo hice tal actividad. No, no veamos actividades, sino veamos el resultado de esas actividades. ¿Cuántos había cuando empezaste en el llamamiento y cuántos hay hoy día? ¿Cuántos se han activado? No los que se han bautizado, ese es el logro de la obra misional. ¿Le dedicas tiempo a ese trabajo de poder perfeccionar a los santos? Esa es la misión de la iglesia. Si no le dedicas tiempo al llamamiento porque no tienes tiempo, sería bueno analizar si tengo un ídolo a quien estoy dedicando tiempo. En el versículo 20 dice, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Fin del versículo. Estad quietos y sabed que yo soy Dios, dice el Salmo 46:10. Si estuvieras en el templo en la misma presencia del Señor, ¿cuál sería nuestro comportamiento? ¿No nos sentaríamos allí en un silencio atónito esperando alguna palabra de su boca? Cuando nos damos cuenta de que el Señor está a cargo, cuando sabemos que nos está mirando, cerramos la boca y escuchamos. No podemos engañarlo, y eso lo sabemos. La justicia nunca está de humor para negociar. Así que nos sentamos en un silencio reverente ante Él, llenos de esperanza, llenos de gratitud y envalentonados por la confianza, con las entrañas llenas de caridad hacia todos los hombres y la virtud adornando nuestros pensamientos sin cesar. Como dice el versículo 20 que he leído, calle delante de él toda la tierra, porque Jehová está en su santo templo.
Y eso es la meta, tal como lo dijo también el presidente Nelson en el último mensaje de la conferencia de este año del 2022, en la conferencia de octubre. Pensad más en el templo. Ahora, en el capítulo 3 de Habacuc vemos la oración del profeta. Dice en el versículos 18 y 19, la cual está en la diapositiva, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimento, y las ovejas sean quitadas del redil, y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me regocijaré en el Dios de mi salvación. A veces las cosas no salen como queremos. Ha sido así desde que Adán y Eva abandonaron el jardín. ¿Cómo responde Habacuc a las perennes o constantes decepciones de la vida? Él no se queja, él no murmura, se regocija en el Señor y pone su confianza en Dios. La murmuración es lo que siempre nos pasa por la vida. Y de eso veamos qué dice el elder Neil Maxwell. La perspectiva del elder Neil Maxwell sobre la naturaleza humana ilustra conmovedoramente nuestra frustración con la mortalidad. ¿Qué dice él? Él dice, la murmuración parece surgir naturalmente del hombre natural. En las escrituras recorre toda la escala de quejas que se hayan registrado. Por ejemplo, murmuraciones de necesitamos pan, necesitamos agua, eso lo vemos en Números. No llegaron las tropas para reforzar el ejército, eso lo dice Alma 60. ¿Para qué salimos de Egipto? Eso lo dice en Números capítulo 11, versículo 20. ¿Para qué salimos de Jerusalén? Eso lo dice en Primera de Nefi capítulo 2, versículo 11, la familia de Ley y sus hijos sobre todo. Algunos, y quizás sean comprensibles, murmuraron porque los perseguían los incrédulos, y otros hasta llegaron a murmurar por el nombre que debía llevar la iglesia. Y lo que resulta irónico, el que se recibiera de Dios más escrituras también causó murmuraciones. Siempre se murmura, algo innato que lleva el hombre. Ahora veamos lo que dice también el elder Neil Maxwell. Dice, una causa principal de nuestra murmuración es que parece que muchos esperamos que la vida se deslice suavemente, como si fuera una calle sin baches, toda con semáforos en verde, y que al llevarnos al destino tuviera frente a nosotros un estacionamiento vacío. O sea, todo felicidad. El elder Neil Maxwell continúa en su mensaje diciendo, en su parábola de los obreros de la viña, Jesús habló de los que, habiendo trabajado desde la primera y habiendo soportado la carga y el calor del día, murmuraron porque habían recibido el mismo jornal que los que habían trabajado solo la última hora. Mateo capítulo 20 del versículo del 11 al 12. Somos nosotros como mendigos frente a Él, dice el elder Neil Maxwell, y aún así reclamamos nuestros derechos. Los que tienen fe arraigada no se quejan. Una vez más, los que tienen fe arraigada no se quejan. Ellos son de disposición generosa y reacios a murmurar, aún en profundas dificultades. Ahí termina el mensaje del elder Neil Maxwell. ¿Dónde lo dijo eso? ¿Dónde lo puedo leer, hermano? Muy bien, Conferencia General de Octubre del año 89, se llama su mensaje No murmuréis. Entonces, ¿qué podemos aprender? El Señor dejó claro en Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir de su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Fin del versículo. No todo son rosas para los justos. Así que cuando la vida llueva en tu desfile, acuérdate de Habacuc. Regocijaos en el Señor y hace de Él vuestra fuente de alegría y fortaleza. A veces nos molestamos porque el Señor parece que prefiere a otro antes que a uno. Y lo peor es que queremos que el Señor nos acepte bajo nuestras condiciones y no las de Él. Graso error.
Cerremos nuestros labios a la murmuración y el Señor abrirá nuestros ojos y podremos ver todo lo que nos tiene preparados. Ese es el consejo. El último libro de la cual vamos a ver el día de hoy es Sofonías. En Sofonías capítulo 1 trata acerca del juicio venidero y las razones que da de ello. Sofonías era un profeta inusual, en que él era de linaje real, descendiendo del piadoso rey Ezequías. El nombre Sofonías significa Yahvé se esconde o Yahvé se ha escondido. Sofonías casi certeramente nació durante el largo e inicuo reinado de Manasés, ya que Sofonías predice la destrucción de Nínive, la cual ocurrió. Sabemos que esta profecía pertenece a la primera parte del reinado del Josías, del rey Josías. Los 12 profetas menores se dividen en dos grupos, y eso hay que saberlo, antes del exilio y después del exilio. Los primeros 9 son antes del exilio, escritos antes de que los babilonios conquistaran y exiliaran a Judá. Los últimos 3 son después del exilio, escritos durante y después del regreso de Israel de Babilonia hacia la tierra prometida. Sofonías es el último de los profetas antes del exilio, antes de que los conquistara. Y se puede decir que resumió los mensajes de los 8 anteriores. Este es el por qué Sofonías parece poco original para algunos eruditos. No le dan mucha importancia porque parece que él ha copiado del resto. Porque él cita pues las palabras e ideas de muchos profetas anteriores. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Sofonías habla de la promesa de juicio. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En el capítulo 2 de Sofonías habla acerca de un juicio en contra de las naciones, le da la última oportunidad. En los versículos 1 y 2 dice, arrepiéntate mientras aún haya tiempo, congregaos y meditad. La idea es la de reunirse juntos en una solemne demostración de lamento y arrepentimiento pues nacional. Es lo que quiere Sofonías, no ocurre. En el versículo 3 del capítulo 2 de Sofonías habla de la última oportunidad. Buscad a Jehová todos los humildes, aún los justos deben prestar atención a esta advertencia. ¿No les haría bien el decir el Señor, habla de mi vecino inicuo, pero no de mí? En un momento crítico de peligro nacional, aún el justo debe buscar a Jehová. Los siguientes versículos habla de juicios. En el capítulo 3 de Sofonías, el Señor se regocija sobre la restauración de su pueblo, como siempre, dan castigos, pero al final, obviamente, los profetas hablan que va a haber una reconciliación. En el versículo 20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo yo os reuniré yo, pues os haré objeto de renombre y de alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando haga volver a vuestros cautivos ante vuestros propios ojos, dice Jehová. Fin del versículo. Para terminar, ¿cuánto hay por hacer? Por ejemplo, en la imagen que he puesto, que vemos en la diapositiva, me parece más puntos, no se aprecia bien, ahorita lo menciono, es en Jerusalén en la actualidad. Es en Jerusalén. En el mismo Jerusalén en la actualidad. En la imagen de la izquierda está dividida en dos. Hay dos imágenes. En la imagen de la izquierda vemos cómo los musulmanes de otra congregación, de otra creencia, se reúnen para hacer sus ritos, sus oraciones en la mezquita de Al-Aqsa, así se llama. Ven esa doma, así se llama esa doma, ese naranja que está en la punta. En la imagen derecha, en la imagen izquierda, ahí vemos afuera, obviamente, están reunidos todos los musulmanes haciendo sus ritos, sus oraciones. Ahora, en la imagen de la derecha vemos un poco más claro cómo están distribuidos, donde dice el muro de los lamentos es donde quedaba, obviamente, el templo de Salomón, y que fue destruido de tal manera que lo único que queda es una pared, un muro. Por eso recibe el nombre del muro de los lamentos. Pensar que la profecía dice que allí, donde está ese cuadro, vemos en el cuadro, en la imagen derecha, vemos un cuadro rojo, en la parte izquierda, obviamente
el lado lateral del cuadro rojo, vemos el Muro de los Lamentos, pero en la parte central dice Mezquita de la Roca y más abajo dice Mezquita de Al-Aqsa. Obviamente, toda esa parte les pertenece a los musulmanes. Y obviamente la pared es donde dice la profecía, que ahí se construirá un templo. La pregunta es, ¿cómo se hará eso? Si ahí le pertenece a otra congregación. Y por cierto, es una congregación muchísimo, inmensamente grande. Si está en medio de la otra congregación, ¿cómo se hará? Hay mucho por hacer, ¿verdad? Algo tiene que ocurrir. ¿Qué será? El Señor sabe cómo lo hará. Sabe cómo llevar a cabo sus proyectos. Pero la profecía de Sofonías 3:20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Ya los ha ido trayendo o llevando a Jerusalén, pero todavía hay mucho por hacer. Veremos cómo se cumple y la pregunta es, ¿estamos preparados para lo que nos toque con ayudar o ser partícipes de la obra del Señor? Ojalá que nuestra respuesta sea así. Ojalá. Termino con las palabras del elder Dieter Uchtdorf, que leí de su mensaje de la Leona de abril del 2017, El justo por la fe vivirá. Nuestra fe puede bendecir y ejercer una influencia recta, tanto en lo que nos rodea como en nosotros. Nuestra fe puede llenar el mundo con bondad y paz. Nuestra fe puede transformar el odio en amor y los enemigos en amigos. Los justos pues, viven actuando por fe, viven confiando en Dios y caminando en sus vías. Esa es la clase de fe que puede transformar a las personas, a las familias, a las naciones y al mundo. Nuestra religión no es peso, son alas. Nuestra religión puede llevarnos a través de los tiempos oscuros, a veces beberemos la copa amarga. Nuestra religión estará con nosotros en el horno de fuego y en el pozo profundo. Cuando tengamos el máximo dolor, lo único que nos acompañará, aparte de nuestra fe, será nuestra religión. Ahí donde estemos pasando unos dolores increíbles, nuestro evangelio nos acompañará, nuestra religión. Nos acompañará a la habitación, por ejemplo, del hospital, donde tenemos a un enfermo, a un familiar enfermo. Ahí nos acompañará el evangelio. Nos acompañará al lugar del duelo, cuando veamos partir a nuestro ser querido. Pero también el Evangelio, la religión puede garantizarnos la presencia de un capitán en la travesía accidentada. En resumen, nuestra religión no es el camino para la disposición fácil de los problemas, sino es la seguridad reconfortante de la luz eterna, por la cual podemos ver y el calor eterno que podemos sentir. Termino con el Salmos capítulo 34, versículo 8, que dice, Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Que tengamos una bonita semana, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarme. Nos vemos la próxima semana.